Buenas noches, yo soy Fernando Sea, soy parte del grupo 7 y voy a exponer sobre la generación de calor en un sólido. Empecemos con el objetivo. El objetivo de esta exposición es realizar un ejercicio en el cual se cuenta con el fenómeno de generación de calor para realizar un estudio paramétrico en el simulador EX. Pero bueno, empecemos con la ecuación unidimensional de conducción de calor. Esa es la ecuación que representa matemáticamente o el modelado matemático del fenómeno de conducción de calor. En este caso, el parámetro n va a depender del sistema o la geometría del sistema al cual nosotros queramos resolver. Si es una esfera, n es igual a 2, si es un cilindro, n es igual a 1, si es una pared, n es igual a 0, y el radio se vuelve x, dado que ya no vamos a tener conducción en un sentido radial, sino en un sentido longitudinal, en un sentido axial, que en este caso viene a ser x. Para resolver esta ecuación se aplican métodos integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales y se usan condiciones de frontera. Se necesitan dos condiciones de frontera. Una de estas puede ser una temperatura específica, que es una temperatura dada en algún punto del radio o de la sección longitudinal. La tasa de calor dada, que es el calor que se está transfiriendo. La frontera aislada, esto significa que al inicio del sistema, en su frontera, la transferencia de calor es igual a cero. O la tasa de conducción por convección, que esta depende si hay generación o, no hay, o si no hay generación. En este caso se obtiene a partir de un balance de energía en el cual nos damos cuenta que el calor de conducción va a ser igual al calor de convección, es decir, que el calor que se está transfiriendo en nuestro sistema proviene de una convección. Pero bueno, ¿qué es la generación de calor? La generación de calor es la transformación de alguna forma de energía en energía térmica. Esta puede ya ser a partir de una energía eléctrica, a partir del calentamiento de un alambre por la corriente. Esto también se conoce como el calentamiento de Joule, que la intensidad por el voltaje es igual al calor que se transfiere. Puede también ser la energía proveniente de una reacción exotérmica o puede ser la energía que se forma a partir de una reacción nuclear. Este es nuestro ejercicio. Tenemos un alambre, una resistencia que se calienta, genera el calor. Este alambre tiene una cobertura de plástico y se nos da una temperatura en la superficie del plástico y se nos pide encontrar la temperatura del centro y la temperatura en la interfaz. Una vez resolvemos la ecuación diferencial y aplicamos nuestras condiciones de frontera, que para este caso es una temperatura dada o que tenemos la temperatura de la superficie y tenemos la generación de calor, nos vamos a encontrar con el siguiente modelo, que ya lo tenemos en nuestro simulador, que es T1 es igual a la generación de calor dividido por 2 por la conductividad de la capa plástica por el radio 1 elevado al cuadrado, por el logaritmo natural de la razón del radio 2 sobre el radio 1, que en este caso el radio 2 viene a ser el radio 1 más el espesor que se mencionaba, más la conductividad del plástico por el coeficiente de convección por el radio 2 más la temperatura de la superficie. Una vez ingresamos estos datos y estas ecuaciones al simulador ES, nos va a dar una respuesta que para este caso la temperatura en el centro es igual a 310,2. Y algo que se tiene que mencionar en este momento es que la temperatura del centro va a ser la temperatura mayor de todo el sistema, dado que es la que está en contacto directo con la fuente de generación de calor. Una vez obtenido esto, se puede realizar el estudio paramétrico, que en el principal es el aumento del radio, y nos podemos dar cuenta que a lo largo que aumenta el radio, la temperatura disminuye. Esto se debe a la temperatura de interfaz disminuye. Esto se debe a que a mayor longitud que tiene que recorrer el calor, se va a ir perdiendo este calor, por lo tanto la temperatura del punto final a la que llega va a ser menor a medida que esta longitud que tiene que recorrer aumenta. El segundo estudio paramétrico es qué ocurre si se aumenta la generación de calor. En este caso, sería intuitivo pensar de que la temperatura del centro va a aumentar debido a que si aumenta esta generación de calor, va a haber una mayor difusividad térmica. Por lo tanto, la temperatura del centro va a ir aumentando como podemos ver. Esto también lo podemos observar en las gráficas que nos genera el simulador. A medida que el radio aumenta, la temperatura disminuye y a medida que la generación de energía aumenta, la temperatura también aumenta. Entonces, con eso podemos llegar a nuestras conclusiones de que la temperatura del centro siempre va a ser la mayor temperatura de nuestro sistema. Esto nos puede dar un indicador físico de que cuando estemos resolviendo estos problemas, si alguna temperatura de algún otro lado nos sale mayor, esto significa que está mal. La temperatura del centro siempre tiene que ser la mayor. Además, recordar que la transferencia de calor se da en sentido del gradiente de temperatura, es decir, de zonas de mayor temperatura a menor temperatura. No tendría sentido que justo donde tengo la generación de calor que se va a transferir, que va a ayudar a la transferencia de calor, sea un punto a menor temperatura que en algún otro lado del sistema. También que aumentará el radio, la temperatura de la interfaz disminuye porque el calor tiene que recorrer una mayor distancia, por lo tanto se va perdiendo este calor en la trayectoria. Y aumentar la generación de calor, la temperatura del centro aumenta, ya que se mencionó que es la zona de contacto directa en donde está la generación. Gracias.